Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría sentirlos cerca! Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y con esa chispa curiosa que nos impulsa a explorar las profundidades de la vida. Hoy nos sumergimos en una conversación que, les aseguro, nace desde lo más íntimo de mi ser, una charla que promete ser no solo personal, sino quizás hasta un poco inesperada para algunos. Vamos a desgranar juntos eso que el mundo a menudo pinta con brochazos de ternura infinita y de un futuro anhelado, pero que para mí, en este preciso instante, confieso, acarrea también una dosis considerable de miedos. Sí, han leído bien. Hoy abrimos la puerta a la maternidad y a mi propia y compleja relación actual con esa idea. Si son nuevos por aquí y esta energía les resuena, les invito de todo corazón a que se unan a nuestra vibrante comunidad. Dense una vuelta por ese botoncito rojo de suscribirse y, para que nada se les escape, activen esa campanita que les avisará de cada nueva conversación que compartimos. Ahora sí, pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque esto se pone interesante, profundo y, espero, muy esclarecedor. Saben, a veces nos encontramos inmersos en la creencia de que ciertas experiencias vitales, como la maternidad, gozan de una percepción uniforme, casi como un mandamiento universal. Se nos ha contado o hemos interiorizado que todas las mujeres sueñan con ser madres desde la infancia, que es un camino preestablecido, una ruta rectilínea hacia la alegría y la plenitud incondicional. Y por supuesto quiero ser muy clara al respecto, no dudo ni por un segundo de la veracidad y la maravilla de esa experiencia para incontables mujeres. Es una realidad hermosa y poderosa. Sin embargo, hoy mi objetivo es la honestidad brutal. Quiero abrir mi corazón y compartirles que, en mi caso particular, la idea de convertirme en madre no está exenta de una reflexión profunda, intensa, y sí, de un cierto temor. Y antes de que el pánico se apodere de ustedes, permítanme aclarar, no es un miedo paralizante, no es un temor que me impida avanzar. Es más bien un respeto enorme, una conciencia aguda de la magnitud de lo que implica, y una honesta evaluación de mi propia capacidad y de mi nivel de preparación para asumir un rol de tal envergadura. A menudo, cuando este tema se susurra o se aborda en conversaciones, las reacciones tienden a ser instantáneas, y, lamento decirlo, muchas veces cargadas de expectativas que no son propias, sino ajenas. Existe esa silenciosa presión social que sugiere que una mujer, al alcanzar cierta edad, o al cruzar determinados umbrales en su vida profesional o personal, debería comenzar a considerar la maternidad como el siguiente paso lógico, casi obligatorio, en su itinerario vital. Y si en algún momento uno se permite expresar dudas, o simplemente no siente esa urgencia arrolladora que parece ser la norma, a veces se nos mira con una ceja arqueada, con extrañeza, o se nos intenta persuadir con argumentos bien intencionados, pero que a menudo minimizan nuestras inquietudes, pero sí es lo más maravilloso del mundo. La realidad es que la maternidad trasciende con creces la simple presión social, los deseos de la familia extendida, o las tendencias momentáneas. Es una entrega total, una metamorfosis radical de la vida tal y como la conocemos, y eso, créanme, da mucho, muchísimo para pensar, y sí, también para sentir un vertiginoso cosquilleo en el estómago. ¿A qué le tengo miedo exactamente?, se preguntarán. Permítanme desgranar estas capas de aprehensión que habitan en mí. Creo que la primera capa, la más superficial pero innegable, es la pérdida de control. Nuestra existencia hasta este punto, en mayor o menor medida, ha sido moldeable. Hemos tenido la capacidad de organizar nuestras vidas, de planificar nuestros días, de trazar rumbos. Sabemos dónde están nuestras cosas, qué necesitamos, cómo fluyen nuestras rutinas. Y de repente, en el escenario de nuestra vida, irrumpe un ser humano diminuto completamente dependiente de nosotros, un ser que dicta sus propios ritmos, sus necesidades urgentes. Un ser que revoluciona absolutamente cada aspecto de nuestro universo conocido. Imaginen tener que reajustar cada una de las tuercas de su existencia, desde las horas de sueño, que se convertirán en un bien preciado y escaso, hasta sus ambiciones profesionales, sus planes de ocio, incluso esos momentos de intimidad y conexión con la pareja. Es un caos, sin duda, un caos hermoso y lleno de amor, según me han contado, pero al mismo tiempo, es un caos que impone una disciplina férrea y una entrega que me hacen cuestionar profundamente mi propia capacidad para navegarlo con la entereza y la sabiduría que se merece. ¿Seré capaz de mantener la calma cuando todo se desmorone? ¿Tendré la paciencia infinita que la situación demands? Luego, emergiendo con una fuerza punzante y desgarradora, se encuentra el miedo a no ser suficiente.
Es, quizás, la herida más profunda, la inseguridad más difícil de disimular. ¿Seré una madre digna de mi hijo? ¿Tendré las herramientas, la intuición, para saber cómo consolarlo cuando su llanto sea un torrente incontenible? ¿Poseeré esa paciencia infinita, ese pozo sin fondo de resignación y amor, que se requiere para enfrentar las innumerables frustraciones y desafíos de la crianza? ¿Seré capaz de inculcarle los valores correctos, de ser un faro que lo guíe por el complejo laberinto de la vida de la mejor manera posible? La vara, la expectativa, está increíblemente alta. La responsabilidad que recae sobre los hombros de una madre es inmensa, titánica. No se trata solo de traer una vida al mundo, sino de nutrirla, guiarla, moldear su carácter, influir en su desarrollo emocional, intelectual y social de una manera que será fundamental y definitoria para toda su existencia. Ese peso, esa responsabilidad latente la siento con una intensidad abrumadora, y me lleva a preguntarme una y otra vez si estoy realmente preparada, si poseo las cualidades innatas, para cargar con semejante carga. Y no podemos obviar, porque es una parte intrínseca de la experiencia humana, el asterisco miedo a la transformación personal. Ser madre no es simplemente añadir un nuevo rol a una lista ya existente en nuestra identidad. Es, en esencia, convertirse en otra persona. Nos redescubrimos, nuestros valores, nuestras prioridades, se reordenan de una forma que a veces resulta desconcertante. Y en el torbellino de cuidar a un ser diminuto, a menudo uno se olvida un poco de sí mismo, de sus propias necesidades, de sus sueños personales. He tenido el privilegio de observar y admirar a tantas madres que navegan por esta transformación con una gracia, una fortaleza y una resiliencia asombrosas. Pero al mismo tiempo también he sido testigo del agotamiento profundo, del sacrificio constante, de la renuncia a partes de sí mismas que para una persona como yo, que valora enormemente su independencia, su espacio personal y su tiempo para la introspección, puede ser un golpe duro de asimilar, un desafío monumental. Me pregunto con genuina incertidumbre si seré capaz de encontrar ese equilibrio delicado, de seguir siendo fiel a mi esencia, a mi individualidad, mientras me dedico por completo a mi hijo sin perderme a mí misma en el proceso. ¿Cómo se preserva la propia identidad en medio de la entrega absoluta? También existe ineludiblemente el miedo a lo asterisco desconocido. Porque por mucho que nos preparemos, por mucho que leamos, que conversemos con otras madres, que veamos documentales y escuchemos testimonios, la verdad es que hasta que no lo vives, no lo vives. Cada bebé es un universo en sí mismo, cada experiencia de maternidad es única, intransferible, irrepetible. Y esa falta de certeza sobre cómo reaccionaré yo misma, sobre cómo será esa conexión primordial e instintiva, sobre si podré manejar las enfermedades inesperadas, las crisis de crecimiento, los momentos de frustración y dificultad que sin duda vendrán, todo eso genera una incertidumbre que puede resultar abrumadora, casi paralizante. Es como prepararse para una expedición a un territorio inexplorado sin tener un mapa preciso, sin saber realmente cómo es el terreno, ni qué desafíos o maravillas te esperan en el camino. Y para ser completamente transparente, para abrir el cofre de mis inquietudes más íntimas, también está el miedo al asterisco cambio en la relación de pareja. Porque una cosa es la dinámica de ser dos, con sus planes compartidos, sus conversaciones nocturnas, sus momentos de intimidad y complicidad, y otra muy, muy distinta es la dinámica de ser tres, o más. La llegada de un hijo, por más deseado que sea, altera inevitablemente el equilibrio. Cambia la forma en que se comparten las responsabilidades, los momentos de ocio se vuelven más escasos y a menudo interrumpidos, e incluso la comunicación puede verse sometida a nuevas presiones y malentendidos. Me pregunto con una mezcla de esperanza y aprensión, si nuestra relación saldrá fortalecida de esta prueba de fuego, si la adversidad y el desafío nos unirán más, o si, por el contrario, se verá sometida a una presión tan intensa que no podamos soportar. Es un temor legítimo y necesario porque la pareja es, o debería ser, el pilar fundamental de una familia, y verlo tambalearse, aunque sea por una causa tan noble y hermosa como la llegada de un hijo, da mucho que pensar, mucho que evaluar. Ahora, quiero enfatizar algo crucial para que no haya malentendidos. Este torrente de miedos y reflexiones profundas no significa, bajo ningún concepto, que no desee ser madre en algún momento de mi vida. Lejos de eso. Significa, más bien, estoy abordando este tema con la seriedad y el respeto que merece. Es un respeto profundo hacia la vida que vendría, hacia el ser que depositaría toda su confianza, su vulnerabilidad y su amor en mis manos. Y creo fervientemente que es fundamental que hablemos de estos miedos, que los sacu.
Hemos a la luz que los normalicemos. Porque vivimos en una era saturada de imágenes idílicas, de filtros perfectos en redes sociales, de narrativas cuidadosamente curadas que a menudo nos hacen olvidar la crudeza, la realidad, la complejidad de la maternidad. Olvidamos que la maternidad también es sudor, lágrimas silenciosas, noches en vela que parecen interminables, y un aprendizaje constante, a veces doloroso, a veces extenuante, pero siempre, siempre transformador. Es curioso, ¿verdad? Vivimos en una época donde nos empoderamos para hablar abiertamente de nuestras inseguridades, de nuestras vulnerabilidades, de nuestras luchas internas. Nos sentimos más cómodas compartiendo nuestras fragilidades. Sin embargo, cuando el tema que surge es la maternidad, parece que un velo de secretismo, de pudor, se cierne sobre los miedos más profundos, los más auténticos. Y creo que necesitamos urgentemente abrir esa conversación, derribar esas barreras invisibles. Necesitamos que las futuras madres, las que ya lo son y navegan por estas aguas, y las que simplemente están considerando este camino, se sientan seguras y cómodas expresando sus dudas, sus temores, sus incertidumbres, sin ser juzgadas, sin ser señaladas. Porque al final reconocer un miedo, ponerle nombre, es el primer paso, el más importante para poder superarlo, o al menos para aprender a gestionarlo de la manera más saludable y constructiva posible. He estado sumergiéndome en lecturas, devorando libros sobre crianza y desarrollo infantil. He tenido conversaciones profundas y honestas con amigas queridas que ya son madres, intentando empaparme de todas las realidades, de las luces y las sombras. Y me doy cuenta, cada vez con más claridad, de que la maternidad no es un destino al que se llega y el viaje concluye. Es un viaje continuo, un sendero sinuoso, lleno de sorpresas inesperadas, de lecciones magistrales, de una conexión emocional que, según me describen con ojos brillantes, es insustituible, única. Y quizás ese es el punto clave al que debo enfocar mi energía ahora, en lugar de quedarme paralizada por el peso de los miedos, intentar empezar a ver la maternidad como esa gran aventura que se me presenta, como la oportunidad de descubrir una faceta de mí misma que aún desconozco, y de amar de una manera que trasciende cualquier otra experiencia previa. El camino hacia la maternidad, para mí en este momento, se ha convertido en un profundo y revelador camino de autoconocimiento. Me está obligando de una manera ineludible a mirarme al espejo con honestidad brutal, a evaluar con detenimiento mis fortalezas, esas que a veces olvido, y mis debilidades, esas que debo confrontar. Me está llevando a replantearme mis prioridades vitales, a cuestionar lo que antes daba por sentado, y a prepararme, no solo física y mentalmente, sino sobre todo, emocionalmente, para un cambio que, sin lugar a dudas, se perfila como el más grande, el más trascendental de mi vida. Y sí, el miedo está ahí presente como una sombra que me recuerda la magnitud de la decisión que estoy considerando, la responsabilidad que implica. Pero al mismo tiempo siento una chispa de emoción genuina, una curiosidad latente que me impulsa hacia adelante, una esperanza silenciosa de que, a pesar de los temores, seré capaz de abrazar esa aventura con valentía, con amor incondicional y con una apertura de corazón que me permita crecer y transformarme. Creo que es esencial recordar, y que esto cale hondo, que no existe una única forma correcta de ser madre. No hay un manual universal, ni una receta mágica que funcione para todos. Cada mujer, cada familia, cada circunstancia es única, y por lo tanto, cada una encuentra su propio camino, su propia manera de navegar la maternidad. Y lo más valioso, lo que verdaderamente importa, es el amor que se siembra, la dedicación constante y la intención pura de hacer lo mejor para ese pequeño ser que depende de ti. No se trata de ser una madre perfecta, porque la perfección es una ilusión inalcanzable. Se trata de ser una madre presente, de estar ahí, de aprender juntas, de construir un vínculo sólido y duradero basado en el respeto mutuo, la comprensión y la conexión profunda. Así que para ir cerrando esta conversación tan íntima y reveladora, quiero que se queden con esta idea, con este mensaje principal. La maternidad es un tema inmensamente complejo, lleno de matices y sutilezas, y es absolutamente, completamente válido y humano sentir miedo ante la idea de abrazarla. Ese miedo, lejos de ser una señal de debilidad o de cobardía, puede ser, y de hecho suele ser, una manifestación del profundo sentido de responsabilidad y del amor que, de forma instintiva o incipiente, ya empezamos a sentir por esa vida que aún no ha llegado a este mundo. Es una invitación a la preparación, a la reflexión profunda, a la introspección honesta, y a abordar este camino transformador con autenticidad, valentía y una dosis saludable de humildad. Hemos navegado juntos las aguas de la pérdida de control, del miedo a no ser suficiente, de la inevitable transformación personal,
de la vertiginosa incertidumbre de lo desconocido y de los potenciales cambios en la dinámica de pareja. Y sobre todo, hemos hablado de la imperiosa necesidad de normalizar estos sentimientos, de desterrar el tabú que rodea a los miedos relacionados con la maternidad y de fomentar conversaciones abiertas, sinceras y compasivas. Espero, de corazón, que esta charla les haya resonado, que les haya brindado un espacio para la reflexión personal, y quizás, si comparten algunos de estos temores, que se sientan un poco menos solos en este viaje. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este momento de confesión, de vulnerabilidad y de profunda reflexión. Ha sido un acto de catarsis liberador compartir esto con ustedes, con esta comunidad que tanto valoro. Ahora, la parte que más me gusta, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han sentido algo parecido ante la idea de la maternidad? ¿Qué les inspira, qué les ilusiona, o qué les preocupa al pensar en la posibilidad de ser madres o padres? Déjenme sus comentarios abajo en la caja de sugerencias, me fascina leer sus experiencias, sus puntos de vista y sus reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo valioso, no olviden regalarme ese botón de me gusta, ese pequeño gesto que me indica que estamos conectando. Compártanlo con quien crean que le pueda interesar o ayudar, y por supuesto, si aún no se han unido a esta hermosa familia virtual, suscríbanse al canal. Sigamos construyendo esta comunidad juntos, un espacio seguro para la reflexión y el crecimiento. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo con más temas para explorar y compartir. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos. Hasta la próxima.